tenemos un festival en Texas y, y bueno, viajar ahorita está un poco complicado aquí porque creo que hay una huelga al nivel federal de la gente que está empleada por los aeropuertos para procesar la seguridad y todo eso. Entonces, imagínate que estábamos en una cola para pasar por todo, no era en inmigración, era solo para, digamos, pasar todo el sistema de seguridad, que Ujú. nos tomó más de 2 horas, creo que 2 horas y media. O sea que desde llegar al aeropuerto hasta poder ya esperar a subirnos al avión era casi 3 horas y pucha, imagínate, el vuelo salía a las 6:30 de la mañana. O sea que estábamos clavados ahí desde las 3 Joder. y un desastre total ahorita está Esto todo. fue hoy, Anteayer. O sea anteayer. que ayer me pasé todo el día tratando de dormir un poco para recuperarme y como que recién hoy me siento un poco menos descuajeringado. O sea que sí. Ah, bueno, pues qué bueno que te diste el tiempo y que pudimos coincidir en esta fecha para tener esta charla, Enrique. Gracias. No, ¿por qué? Em, bueno, como saben, la banda The Silver recientemente estrenó su nuevo trabajo, su segundo álbum, Looking Glass Hymnal Blue. Y para eso está acá su baterista, Enrique, para que nos cuente todo al respecto, por qué tomó tanto tiempo y, bueno, el resultado, ¿no? Dialogar todo acerca de esto. Em, Mi primera pregunta es, ¿cómo se traduce el título para ti, la frase del título? Bueno, Looking Glass es más o menos como una bola de cristal. Mm, Entonces, pero el otro sentido de esto es que si vamos, digamos, poniendo el título completo en diferentes secciones, ¿no? Entonces tienes lo que es la bola de cristal o en nuestro caso como un espejo, ¿verdad? Y hymnal es como una canción religiosa, ¿verdad? mm, Y blue, o sea, no es solo, el azul no es solo un color, digamos, puede ser casi como un sentido, una sensación. Gente le gusta asociar el azul con lo que es la tristeza, la depresión. Y blue también, como en sentido inglés de blues, es una clase de música, ¿verdad? mm, Entonces, a comparación de nuestro primer disco, Word of Roses, nuestro primer disco era la temática era un grupo de canciones que querían elaborar en las ideas de cosas que hay cosas en el mundo que durante ese tiempo para nuestra banda eran cosas externas que nos afectaban a nosotros como individuos. Puede ser relaciones con otras personas, temas del corazón, el amor, la falta del amor, eh, temas que, digamos, tenían alguna clase de efecto muy profundo para nosotros. Em, este disco como que quiere invertir esa idea y relata más con problemas internos, temas internos, lo que es explorar el ser a través del espejo, ¿no? En inglés dicen take a cold hard look at yourself, ¿no? Entonces es como evaluar dónde estamos en la vida ahora y el grupo de canciones son diferentes historias a través del tiempo de ciertos miembros de la banda. mm. Entonces, experiencias muy extrañas, tal vez bajo la influencia de algo, o si no, diferentes relatos. Para mí, la canción Memorias, por ejemplo, es un relato bastante, eh, digamos, profundo para mí, porque es sobre cómo me crié en La Paz con mi familia en Bolivia. Y solo para darle el ejemplo, ¿no? Esa canción es una historia muy simple, o sea, yo en La Paz, cuando era niño, iba a la iglesia católica, ¿no? Y cuando ibas a decir, ¿Tuviste educación o formación religiosa? sí, sí, me criaron católico, llegué a la primera comunión y luego no más, nunca hice la confirmación, ni cuando me casé, Mm. pero, o sea, que voy al infierno, ¿no? Pero me acuerdo ser niño y estar en la iglesia católica y sabes qué. Una de las cosas que me rayó desde que era niño es que cuando empecé a hacer comunión, por alguna razón me di cuenta que mi madre no lo hacía conmigo. Y no entendí por qué, Mm, porque ella era la que me estaba llevando a la iglesia. Y terminó contándome que, o sea,
no sentía que debería tomar comunión, que debería hacer eso porque se había divorciado ya 2 veces. Entonces ya desde niño empecé a entender que había una relación un poco extraña entre lo que es la iglesia, lo que es la idea del catolicismo y obviamente por lo más que sea los cristianos o los católicos pues, te enseñan que Jesús, Dios, ama a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué mi madre siente, no sé, no sé si era humillación o qué No se habrá sido? como que si no se sintiera merecedora Sí, de... sí, o qué será, ¿no? O será que el pueblo la va a reconocer como la mujer que se divorció 2 veces y no debería estar ahí arriba, ¿no? ¿Qué será? Mm, Pero por lo más que sea humillación o lo que sea, ella tenía un sentimiento al respecto y ahí es cuando me empecé a dar cuenta que había algo extraño, ¿no? O sea, ¿qué será esta relación? ¿Por qué ocurrió esto? Y, o sea, ese era un lado de ese cuento, ¿verdad? Por mm, el otro lado también es que una de las iglesias donde íbamos se llamaba El Montículo. Era una iglesia bastante pequeña y entonces siempre terminaba con la gente en la misa, durante la misa, estaban ya afuera, con parlantes afuera para escuchar lo que decían adentro y todo. mm, Y durante esos tiempos íbamos, digamos, los domingos, y creo que a veces íbamos los sábados en la mañana, y había gente, pues, o sea, imagínate, en Bolivia es un país indígena, 75% del pueblo es indígena, pero durante esos tiempos, o sea, era más de mitad de la gente vivía bajo la línea de la pobreza. Entonces, si eras indígena, más probable que nada estabas viviendo esa experiencia. Entonces siempre había gente indígena afuera pidiendo limosna, ¿no? Tratando de venderte, no sé, caramelos, juguetes, globos, lo que sea, ¿no? Entonces, estaba escuchando cuentos católicos, cómo debería amarte Jesús y cómo tienes que ayudar a tu vecino, todas estas cosas, pero pasaba esta gente pidiendo limosna, o sea, gente que vivía en miseria y había tanta gente que ni les tiraba, no sé, un peso, un saludo, no querían aceptar que estaban enfrente de ellos, ¿no? mm, mm, Entonces, eso también ya empezó a confundir un poco más. Y luego, yo creo que lo que más me afectó es entender que, digamos, tenemos esta idea mítica de lo que es la iglesia, ¿verdad? La institución de la iglesia. Entonces, por un lado, es como un centro, obviamente es un centro religioso, a donde la gente va a hacer misa, comunión, todo. Por otro lado, también una de las iglesias más populares en La Paz resulta ser mm. un museo religioso, ¿no? Con cosas doradas, Me mucha imagino que arte. tiene la historia del catolicismo en Bolivia, ¿no? Me imagino. No, claro, o sea, y tiene una relación bastante interesante porque hay varias iglesias que estaban construidas bajo el sistema de la mita, que era como una esclavitud indígena, ¿no? Estaban impuestas, Y forzadas. claro, y cuando ves el tamaño tremendo de estas iglesias y que están hechas a piedra, o sea, tú puedes imaginar lo que fue el proceso en crear eso, ¿verdad? Ujú, Entonces, ves estas cosas, ¿no? Y ves como digamos, durante los fines de semana en la tarde, cuando no hay misa, están los niños afuera, niños de colegios católicos cercanos y hasta, digamos, changos en la secundaria, ¿no? Y van a estos lugares para estar con sus amigos, para dibujar grafos en el muro, estás ahí con tu chica, te la besas y luego cuando ya comienza a anochecer ya la gente joven se va y ahí es cuando entra ya digamos, el pueblo, ¿no? Y crean mercados en la noche donde venden comida, donde todos salen mm. a tomar alcohol hasta las 1500 de la mañana. Todo eso es en la misma zona Es en la misma circundante. plaza de la misma iglesia, digamos, ¿no? Ok, Entonces, ¿cómo entender que este centro puede ser tantas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Y tener para una tantas historia. personas. O sea, ves una historia de miseria, al mismo tiempo ves lo que debería ser el amor católico para la gente buscando perdón, eh, y luego ves lo que es la miseria del pueblo, luego ves lo que es el amor tan joven entre gente ahí, y luego lo que la gente festeja en la noche, y hasta eso de beber hasta las 1500 tiene su propio lado oscuro, ¿verdad? Entonces, para mí, yo cuando era joven, vi estas cosas y las vi como, no sé, tomar todo al mismo Como, tiempo, ¿no? como discrepancias entre sí, ¿no? No Claro, tenía sentido. y más, y cuando vas añadiendo, digamos, el tema de mi madre, em,
no sé, me confundí un poco y quise tratar de escribir una canción que era como un relato de todo esto para al menos tal vez ayudarme a mí a entender lo que estaba viendo y procesarlo, ¿verdad? Entonces, la lírica es bastante agresiva, es como una condenación de lo que era la iglesia como una institución, ¿verdad? Y el Mm, hecho de que estos centros eran como lugares donde hay tantas promesas hechas, tanto por la iglesia, pero también de una persona, de lo que es la persona ajena, ¿verdad? O sea, ahí es cuando va la juventud y van con sus primeros, no sé, amores, y esos amores rara vez resultan durar, ¿no? claro, Eh, Entonces ahí van más promesas que no, nunca llegan a ser. Entonces, para mí, digamos, ese es mi cuento personal detrás de lo que es ese disco para esa banda. ok. Y luego los otros integrantes tienen sus propios relatos con eso. Entonces, como una traducción o interpretación del título sería eh, Nuestro espejo hacia la tristeza, o Algo. canciones de nuestro espejo hacia la tristeza. Sí, y digamos canciones que para nosotros son a un nivel ya religioso, ¿no? Son cosas Ah, ok. importantes para nosotras, que no tienen que necesariamente, literalmente, tiene que ver con la religión. En mi caso sí, pero es con ese nivel de magnitud. ¿Y cómo llegaste a un resultado, quiero decir la palabra consenso, pero no es la palabra? ¿Cómo Ujú. llegaste a unificar toda esta idea que tienes de tus memorias, en esta canción? O sea, vaya. Mencionas que es una crítica, ¿no? De fondo, Sí. pero es una crítica hacia el ideal de lo que hay detrás de eso versus la imposición y cómo deshumaniza o cómo no atiende al humano como tal. Yo creo que para mí fue un proceso como ya de encontrar un pedazo de papel, tu bolígrafo y empiezo a escribir mientras pienso en lo que era, ¿no? Mm, Y tal vez lo que es interesante es cuando tienes memorias de algo que te ocurrió cuando eras más joven y puedes procesarlas ya como un adulto, con tu nueva mm, perspectiva, con una perspectiva un poco más madura, hasta llegas a entender cosas sobre ti mismo que antes no te dabas cuenta, ¿verdad? sí. Y en mi caso, o sea, lo que es interesante para mí es que todos a nosotros que nos gusta la música alternativa, lo que es el estilo de vida alternativo, a cualquier nivel, digamos tú y yo como hombres que tienen pelo largo, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles fueron las cosas que nos afectaron? O tal vez no nos afectaron, pero o tal vez nuestro estilo de pelo también era una rebelión, no sé, o sea, depende de la gente. Nadie tiene la misma respuesta, tanto como nadie tiene la misma experiencia, pero sí hay cosas que podemos entender que son en común, ¿verdad? Son experiencias que tenemos en común. Y para mí lo que siempre quise entender es, tanto como me gustan las películas de terror o las comedias o esta música, ¿por qué? ¿Por qué llegué a este punto? ¿Cómo llegué aquí? Em, Ok, y y tú ves ese desdén o esa crítica que encontraste en tu vida temprana como parte de un origen en ti, sí. en tu manera de ser. Digo, es parcial, no es completamente el factor, pero así lo describes ahora. Sí, y también lo comparo a cuando, digamos, gente está muy decepcionada con, digamos, sistemas políticos o Mm, sistemas de cualquier lado de la sociedad y luego mm, descubren de repente música punk, ¿no? ok. Entonces, lo que sucede entonces es que esta clase de música les ayuda a articular sus ideas que ya tenían, Mm, ¿verdad? O les dejan, no sé, sentir alguna clase de alivio hacia su frustración. sí, sí, sí. Y creo que para mí descubrir esta clase de música y ya desarrollar o madurar mis opiniones sobre esta clase de música y hasta cómo yo me presento a través de esta música me ayudó a procesar estas cosas, ¿no? Y me ayudó a entender más sobre mí mismo. Y desde, desde Mira, una, disculpa. desde una parte más personal que simplemente criticar a la iglesia por lo que es. Y dices, desde mis vivencias yo vi esto y observé esto y puedo compararlo, ¿no? Puedes hacer un punto de comparación muy, muy reflexivo y personal. Y a través de hacer eso llegué al punto, al ser humano, a quien soy ahora, ¿no? Mm, Em, y lo que es extraño de esto es que, o sea, ni era a propósito, solo era una idea que tuve de repente y dije, pucha, ya bueno, a ver,
Te al manejar comprometiste la con la canción, idea. le pondré esta letra y sabes que a través de eso también, todo este disco me recuerda de mi juventud en La Paz. Y no, no es que todas las canciones tienen que ver con eso o tienen o son inspiradas por eso. No, pero resultó ser así para mí, ¿no? Em, sí. ¿En qué sentido dices que te recuerda? O sea, todas las canciones, dices, lo ¿Sabes qué? describirías. Es porque tienen, no sé si es la clase de, no sé, de tristeza que presenta el disco, o la forma de, el sabor de la depresión que tiene este. Pero, o sea, es que como son sobre temas tan, digamos, eh, como lo pusimos en inglés, son formative experiences, ¿no? Entonces, son todos los relatos de cuando éramos más jóvenes y que nos afectaron tan profundamente. Entonces, hasta al discutir estas ideas y estas canciones con los otros integrantes, igual les conté lo mismo, ¿no? Entonces, desde que empezamos a escribir este disco, siempre tuve eso en mi mente. Entonces, por lo tanto, sigo pensando ahora en La Paz, tal vez más antes que nunca, porque últimamente he tenido mi familia visitando, Mm, vienen cada cuantos meses de aquí mm, y mi madre acaba de conseguir residencia en los Estados Unidos, o sea que nice. esa experiencia hasta ahora va a empezar a cambiar para mí también, pero no sé, a través de este disco he podido como que reconectarme un poco más. Entonces es un sentido de nostalgia, ¿no? También a tus etapas formativas, lo que te hace apreciarlo, ¿sí? Sí, sí. Ok. Em, Imagino que para el caso de los demás integrantes es similar, parten de una historia personal. Y mi pregunta acerca de esto es, entonces, ¿cada integrante escribió su canción, sus letras, su historia y parte de la canción? Yo creo que el resto del disco es principalmente Nick y V, ¿no? Que es Matt. Lo Mm, conozco como Matt. Ellos tienen tantas ideas y tantos cuentos y tantas exploraciones de lo que son sus seres, ¿no? Em, entonces ellos principalmente ya contribuyeron la lírica para el resto ok. del disco. En Ujú. particular, tú dijiste, bueno, yo quiero esta historia también, Sí. contribuir a esta historia. Y también Alex, que se unió a la banda recién con este disco, escribió un poema que está dentro de las páginas del libro, en el Oh, disco. ok. Y eso quiero dejarlo como una sorpresa para cuando ya lleguen las copias finalmente. Pero entonces hasta él pudo ponerles unas ideas ahí. Y sé que Jamie también contribuyó un poco de lírica, pero yo creo que principalmente fue Matt y Nick. Quiero preguntarte sobre justamente sobre Alex, sobre esta edición, cómo se dio. Hablé con él para cuando se lanzó el último disco de Horrendous Sí. y me pareció un gran tipo. Y para Ujú. entonces me compartió de que ya se había unido a la banda, o sea, ya era parte. Y dije, ok, le voy a preguntar a Enrique la siguiente vez que hable sobre The Silver, sobre esto, ¿no? Y bueno, ¿cómo fue que él se integra? Mira, bueno, yo antes de que conocí a cualquier otro integrante de Horrendous, yo lo conocí a Alex desde el Mm, 2008, creo, cuando 8, ya recién me había mudado, 2008. ok. Entonces lo Eres más conocí, joven, ¿verdad? y él No, es más joven, ok. entonces él era un enano cuando lo conocí. Sigue Ok, siendo ok. enano, pero es más enano ahora. Ya. No, sabes que lo conocí desde hace tiempo y siempre lo reconocí como un músico, o sea, a un nivel tan alto, ¿no? Y viendo Mm, cómo pudo crecer también y madurar sus habilidades con Horrendous ha sido tremendo. Pero por otro lado, cuando The Silver empezó a tocar en vivo, necesitábamos un segundo guitarrista. Y el mm, disco, siempre, hasta el primer disco, o sea, lo grabamos con dos guitarras, pero solo teníamos un guitarrista. ujú, Dijimos, bueno, ¿por qué lo añadimos a Alex? Porque él ya toca con ellos, sería fácil, ¿no? Y como es tan capo, o sea, la gente, creo que había bastante gente que ni sabía que él podía tocar la guitarra tan bien. mm, Eh, Dijimos, bueno, si ya está tocando en vivo, ¿por qué no lo involucramos más? Y, ¿sabes qué? La idea para mí de un disco a otro es que siempre quieres mejorar lo que estás haciendo, siempre quieres cambiar algo un poco, ¿no? O sea, no puedes escribir el mismo disco dos veces, ¿no? Porque mm, luego hay que hacerlo, ¿no? O sea, no, y especialmente si estás muy contento con el primer disco, no vas a tarrearla y hacerlo exactamente igual de nuevo. Entonces hemos dicho, bueno, vamos añadiéndolo, veremos cómo puede cambiar las canciones, si puede integrar sus propios solos de guitarra, sus propias ideas, y bueno, creció, o sea, la banda en sí creció bastante por añadirlo. Em,
yo creo que es bastante aparente en el nuevo disco. O sea, tiene más influencias progresivas por parte de no solo añadir a Alex, pero, o sea, su relación con Jamie y Matt. O sea, ellos pueden discutir esta clase de música y hasta sus ideas rítmicas y cómo las comparten uno con el otro. Es a un nivel que yo todavía ni entiendo. Ok, ok. Hasta a mí me cuesta tocar la batería y crear las ideas rítmicas que a ellos les gusta, porque ellos, no sé, tienen, lo ven de otra forma, ¿no? Es entre que, o sea, cualquier persona aquí que escucha Horrendous sabe que les encanta añadir estas ideas progresivas, y para mí también tuve que llegar a entender eso también y tuve que modificar cómo me gusta tocar a mí para poder añadir una contribución a este disco, ¿no? O sea, quiero también inyectar con mis Que- ideas. Creo que eso es notable en ese trabajo, el hecho de que tú también has salido un poco. A ver, solamente te conozco a través de lo que te he escuchado hacer en las otras Mm. bandas, y sí que es capaz, y sí que es intenso y versátil, pero acá sí se nota que has. ¿Cuál sería la palabra? Bueno, es más complejo, es más calculado, es más activo en todo sentido. Y lo que a mí me gusta de esto, en tu trabajo como baterista acá, es que no estás haciendo de más ni menos, es decir, hay una línea delgada en la que puedes sentir que te aburre o que se vuelve dull el trabajo de batería o rítmico y parece que está de relleno. Y hay otro grado más delgado en el que la batería siempre está contribuyendo a que se vuelva más interesante, pero sin decir, oh, miren qué bien toco, ¿no? Y esta es la impresión que me da de ti en este disco, de que encuentras un nivel o darle un equilibrio a que suene emocionante, que no suene sobreexagerado, ni que suene que por lo mismo de que lo tomaste a la ligera y dijiste voy a hacer lo mínimo, ¿no? Sí se nota que te exigiste de más. No, claro, y sabes que honestamente me batieron la justa. ¿Por Eh, qué? porque hay ideas que tenían que para mí fueron difíciles de ejecutar, honestamente, y también tocar a ciertas velocidades, por lo más que sean muy rápidas, o tal vez es cosa de tocar algo a una velocidad que no estás acostumbrado, y tal vez Ajá. es un poco más lenta a lo que tú tocarías. Mm. Eh, Hasta tocar el doble bombo a veces me resulta ser más fácil, muy rápido, que muy lento. Es así nomás. Sí, sí, sí. Este disco es bastante inquieto con eso. Hay diferentes Por, velocidades. Me imagino que para una banda como Daeva es más intenso, es más de estamina, ¿no? Sí. La rapidez mantenerla, pero acá es un equilibrio de varias cosas, de lo lento y de lo rápido. Sí, para mí eso resulta ser más difícil. Con Daeva es cosa de llegar aquí y luego lo mantienes aquí por media hora y ya está, si estás tranquilo. Pero con esta banda es como una Ujú. cordillera. Es muy fluctuante. Sí, sí. Sí. De hecho, eso es lo interesante y para mí que va a ser muy obvio y quizás algo muy gratuito decir que me recuerda a Horrendous, siendo que son tres miembros acá, pero como The Silver y como nuevo trabajo, lo que me gusta es que el resultado es bajo su propia intención separada, no están repitiendo, pero Ujú. siguen amplificando en lo que se les conoce o ese sonido que podemos identificar. Un sonido de nostalgia, pero que también suena presente, novedoso. Creo que es un sonido de novedad para mí. Es difícil que un trabajo que tenga ideas progresivas o que tenga esa intención de fondo o incluso parcialmente me parezca atractivo, ¿no? Siento que eh, se trabaja sobre lo complicado y no sobre la necesidad de la canción. Claro. Para ustedes o para ti en particular, ¿cómo se dio ese balance, ¿no? Mm. Porque a veces puede ser me imagino que puede ser muy tentador el seguirle por una línea de más complejidad y de más rarezas, versus lo contrario cuando haces una banda de Doom, no la simpleza. ¿Cómo Para encuentro? mí no es tema de crear cosas complicadas o temas que son simples, digamos. Para mí es más enfocarme en escribir una canción que sea un poco memorable. O Mm. sea, porque para mí, o sea, Pero imagínate. incluso lo memorable es todavía más intangible que decir es rápida, lenta, es complicada. No, claro, sabes que, imagínate que para mí mi banda favorita, como todos saben, es Iron Maiden, ¿verdad? Y por lo más que tengan temas que son un poco más largos, temas más cortos, temas complicados o simples, digamos, imagínate lo que era Iron Maiden en su primer disco y luego ahora, donde están ahora, ¿verdad?
lo que siempre pudieron hacer es escribir temas que son memorables, por lo más que sea por parte del coro o porque tenía un solo que era memorable o tenían hasta versos que ya eran, digamos, pegajosos para poder cantar con la banda, ¿verdad? Mm, Y sabes que para nosotros lo que fue importante es mientras más empezábamos a componer estos temas, más empezábamos a editarlos, o sea, en la sala de práctica, ¿verdad? Y ellos, como tienen la mente hacia lo que es progresivo, les gusta saltar de una idea a otra, ¿verdad? Cambiar el tempo, cambiar una idea rítmica, pero así, ¿no? ujú, Y es solo cosa de tomar un momento para tocar algo, tal vez grabarlo con tu teléfono, volver, escucharlo y preguntarte, o sea, ¿qué pasa si repetimos esta parte? ¿Qué pasa si aquí ponemos un solo y luego volvemos al, no sé, al riff que comienza el tema, ¿no? Cosas así. También para nosotros como músicos, ¿qué es lo que más nos da dicha y qué se siente bien tocar, ¿no? Porque para mí la batería siempre ha existido para, no sé, como para apoyar la banda más que sobresalir. Y obviamente puedes hacerlo de una forma en cual igual sobresales, ¿no? ujú, Pero, em, pero para mí siempre quise apoyarlos más que nada y como que manipular los niveles de intensidad a mm, través del tema. Más allá de eso, no quería pensarla mucho. Solo quería más terminar con canciones que a nosotros nos gusta, que con nuestros niveles de atención y con las cosas que nos gustan a nosotros nos hace sentido. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles, honestamente, es que nuestro vocalista Nick, o sea, él es más fanático del heavy metal clásico que cualquier otra cosa. A él él no le gusta prestar mucha atención a nuevas bandas, nuevos discos que salen. Él no va a muchos conciertos contemporáneos, digamos. Él estaría más contento ver a Halloween pasando por Filadelfia o él acaba de ir a un festival con nosotros en Texas para ver Virgin Steel, ¿no? mm, Que escuchar un nuevo disco de, no sé, Banda X, ¿no? Garia, por ejemplo, no le importa nada en lo mínimo. Entonces, para crear música que es contemporánea, que tiene un sentido moderno, que tiene una sensibilidad de lo que es el post-black metal o lo que sea, que lo entretenga a él, es bastante difícil. ok. Entonces, por eso tenemos que tratar de componer cosas que tienen algún estilo o algún sentimiento old school, algo que sea un poco heavy metal romántico. O sea que, porque vaya que se siente esa onda, ese estilo ochentero, la vibra, pero Mm, entonces uno como escucha tiende a romantizar, ¿no? Sobre el por qué sí. suena así, pero esto se trató más de darle el gusto a un miembro de la banda, Tiene que gustarle estarle a la banda. para poder trabajar, ¿no? Hay que Y contar un lo que es punto medio. interesante es que, mire, o sea, cuando lo involucramos con el proyecto para el primer disco, no solo era porque era amigo nuestro, pero también era porque él también estaba viviendo unas dificultades en su vida y nos dimos cuenta que tal vez le haría bien tocar en una banda con sus amigos para poder sacar la frustración que él tenía y gritar en un micrófono, ¿no? Entonces hemos dicho, bueno, si él tiene que estar en esta banda, ¿qué podríamos hacer para hacerlo Mm, feliz? ok, Y ok. también al mismo tiempo como ayudarle, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este fue el resultado. Y sabes Eso es. qué, y hay ciertos puntos donde nosotros cuando escuchamos este disco, hasta nosotros nos preguntamos, o sea, ¿nos gusta? O sea, porque imagínate también que ya esto lo componimos casi hace 5 años, hace Eso ya es. bastante tiempo. Estuvo mucho tiempo almacenado. Yo recuerdo que platiqué contigo hace 2 años y me dijiste, en unos meses salen noticias, en Sí. agosto, pero después nada. Y parte de ese problema es que también como estamos involucrados con otras bandas, Mm, todas las bandas tienen que tener su propio tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente yo he estado bastante ocupado con Creep Sarmon y ahora finalmente pudimos sacar esto. Horrendous también sacó un disco en los últimos cuantos años y ujú, están haciendo lo que pueden para apoyar ese disco y digamos, ahora voy a saltar a Daeva y estamos escribiendo el próximo disco ahora. Y esa banda también va a haber sacado un disco después de 5 años también. O sea que... ah, bueno, para cuando salga, ¿no? Sí, sí, o sea, así es nomás, pues, es como una rutina ahora, ¿no? Pero Em,
Pero es bueno porque tienes tres bandas, te mantienes organizado y las tres hacen algo muy distinto. Sí, Son tres nada más. sí, son tres. Y en verdad hay que tratar de, no sé, hay que diferenciar cada banda, porque si no, ¿para qué tener tres? Y para mí también, hasta como toco en esta banda, tiene que ser muy diferente de la Eva. Las ideas rítmicas tienen que ser diferentes, porque si no, o sea, ¿por qué lo hago, no? Que se consigan otro baterista, si no. Sí, y honestamente que sí que se encuentra esa intención de querer hacer algo con su propia intención o Mm, propósito. Mencionando las cosas sorpresivas, este no es el disco que yo esperaba de la banda. Cuando empiezan las voces limpias y estos pasajes épicos, mm, son, bueno, desde que inicia el disco, no espero que tenga este nivel de cuidado en la composición. Algo que me gusta también mucho es que cada tema parece que es su propio arco. A veces los discos, una canción puede enfocarse en ser tranquila, sutil, otra en ser lo contrario. Y entonces vas armando el disco arco con arco, pero acá parece que cada tema es individual, concentra su propia historia, ¿no? Entonces no se puede medir el disco de esa manera como, es una canción, esta es la canción en la que más se le dedicaron a hacer esto, sino mm, va más detrás de la historia que están contando, ¿no? ujú. Sí, o sea, queríamos que cada parte sea su propia isla, Ah, honestamente. exacto. Y ¿sabes qué? Creo que Matt lo dijo en otras entrevistas que, o sea, él tenía esta idea de ponernos en la sala de la ópera, ¿no? Ok. Que quería que cada canción sea su propio momento, su propio cuento, y ahora que tenemos que planear cómo vamos a tocarlo en vivo, no sé si vamos a hacer todo el disco o si vamos a solo escoger unos cuantos temas y pucha, si eso es lo que vamos a hacer, no sé cuáles serán. Eh, pero sí, es verdad, o sea, cada canción es su propia película, digamos. Porque a veces cuando escuchas un disco y sabes que el tracklist sirve a propósito del álbum y no a propósito de la canción, estás esperando la canción del clímax o la canción que haga que cambie tu opinión del disco. En Ujú. este caso creo que constantemente, a mí personalmente me hacía reconsiderar el álbum, los alcances que estaban teniendo. Y bueno, esto nada más es un comentario, no tengo ninguna pregunta de seguimiento con eso, pero es algo que me gusta a mí, ¿no? Escuchar en los discos cuando se trabajan de esta manera. Sí. No, gracias, gracias. Am, algo más que quería preguntarte era sobre la portada. Sé que la temática el color va de acuerdo al álbum y a la idea detrás del blue. Ujú. ¿Qué hay más de simbolismos en la portada? En Bueno, poner. claro, o sea, la portada por un lado es resultado de experimentación por parte de Paul Romano, ¿no? Él quería crear una imagen que no solo era una pintura, digamos. Mm, Por otro lado, era él, digamos, tomando su tiempo escuchando el disco y tratando de interpretar los temas por su propia cuenta, más hasta sentarse con nosotros mientras Alex le leía el poema que terminó dentro del disco, que no está representando una canción. Y entonces lo que ves en la portada son diferentes aspectos de lo que es una dualidad, de lo que es un reflejo, ¿no? Ves dos personas que están espalda a espalda, pero si prestas atención también, no es que solo están espalda a espalda, es que se están también como juntando un poco, ¿no? Em, entonces, puede que lo puedes interpretar como dos caras, lo puedes interpretar como un reflejo, lo puedes interpretar como una separación al mismo tiempo. Y hay otros elementos que él fue añadiendo a la portada, como Nick, por su lado de la foto, tiene cuernos. A Matt no le ves la cara, le ves las manos nomás. Em, entonces, él tuvo varias ideas y honestamente como que trabajó un poco en secreto. O sea, él supo lo que nosotros queríamos y que teníamos ideas concretas de, o sea, qué es lo que queremos. em, o sea, ¿cómo te puedo explicar? La intención del disco por nuestra mm, propia parte hacia Paul fue bastante clara, pero sus intenciones no fueron muy claras con nosotros, pero era por diseño. Em, mm, Ver esa portada fue como una sorpresa y nos encantó. Em, y, o sea, por ejemplo, cuando fuimos a su casa para hablar de todo esto, platicar todo, nos sacó fotos. em,
y nosotros pensábamos que las fotos era como una foto de la banda que iba a aparecer en una página del libro, otra vez, o tal vez el otro lado de la portada, algo así. Ok. Y terminó usando todas esas fotos para crear como ¿qué se llama? No sé qué se llama en español, pero es como un cyanotype. Esa es la clase de arte, es como una mezcla de diferentes fotos, una agrupación, ¿verdad? Entonces para nosotros fue una sorpresa completa. Em, pero lo que me gusta de la portada es que se extraña. Y sabes qué, esta banda, este disco, especialmente hasta con el primer disco, la idea siempre fue ser un poco extraño, ser un poco no sé, casi ajeno, ¿no? O sea, em, y por otro lado también lo que me gusta es que no es como cualquier otra portada de una banda que toca música progresiva, música black metal, música post-black o lo que sea. Y tampoco parece ser una portada de Horrendous, ¿verdad? Em, entonces, lo que sí puedo ver y lo que entendí inmediatamente cuando él me mostró todo, es que existe como una dualidad entre los personajes de Nick y Matt en este mundo de lo que es esta banda de este disco, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, a mí me sorprendió también. Creo que todo acerca de este disco a primera impresión no es lo que esperaba, Ujú, pero lo digo en el buen sentido. Creo que han logrado que no se parezca entre sí el trabajo, que se pueda, que no parezca que una canción de ese disco pueda insertarse en el tracklist del álbum pasado y viceversa. ujú, Cual es algo bueno como músicos, habla de su intención y compromiso con eso. También quiero aprovechar que te tengo acá para conversar sobre otros temas ujú. relacionados a tu trabajo, lo que haces en la música, Sí, con Relapse Records en particular. dale. La pregunta que creo que te la hice la vez anterior es, ¿alguna vez habrá un nuevo disco de King Woman? Eh, no sé, No, honestamente, no hay nada en puerta. no, no, ¿sabes qué? Yo creo que ella ya no trabaja con Relapse. Creo que ya el contrato terminó. Ok. Ujú. Entonces ya no depende de ustedes ahí tampoco. No, Ya no no. están. Ah, ok. Bueno, quito eso de mi checklist porque era algo que debía saber. La verdad Ujú, estoy pendiente de esa banda. ujú, Otra cosa siempre es un poco aprovechar tu cerebro, tu gusto musical y que ujú. nos refresques en qué recomendaciones nos puedes hacer Bueno, de por tu parte propio de repertorio. Relapse, digamos, por parte de Relapse, uno de los discos que salió el año pasado que me encantó fue el de Dead Guy, ¿no? O sea, Mm. el retorno de la banda después de tanto tiempo para que hombres de su edad saquen un disco de hardcore tan duro, fue impresionante. Por partes de bandas que sacaron discos el año pasado en general que a mí me encantaron, Mesa, The Spin, ese disco, pucha, cómo me encantó y ver esa banda crecer, madurar, cambiar a este estilo medio post, medio gótico, medio, no sé, un poco, era un poco más rock, era un poco más, Viniendo una onda más doom, ¿no? sí, Y sludge. sí. Entonces, me gustó lo que dejaron de ser tan pesados como eran antes, tan sludge, y lo que resultó fue algo un poco más, no sé, pegajoso. Me gustó, me encantó ese disco, pucha, cómo me encantó. Y de lo que ha salido, digamos, este año hasta ahora, yo sigo tratando de encontrar cosas que me encantan. O sea, este año ya, creo que en abril, alguien me dijo, un editor de una revista me dijo que estaba tratando de escuchar a unos 150 discos que salieron creo que desde enero hasta abril, que tuvo que procesar. O sea O que sea, que tuvo que escuchar, dices. o sea, para considerar, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que todavía yo ni he llegado a descubrir. Ahorita le he estado metiendo mucho tiempo para escuchar el disco de One of Nine, ese también me encanta. Em, One of Nine es la banda black metal del Señor de los Anillos, ¿no? Que está bajo Profane Lore. Oh, sí, no sabía. Mm, No lo conozco, buena, de hecho. buena banda, buena banda. De hecho, vi que surgió un nuevo sello, ¿no? Y que ahí va a lanzar música Wayfarer, Sí, em, Vesperian creo que se llama Vesperian. Ujú, Imagino, si va a incluir esas bandas, imagino que va a ser un sello que vaya por esas ondas, ¿no? No sé si sí. tú sepas algo de eso. Yo imagino que es un sello de Colorado o algo así. No, 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 el sello Vesperian es por Philippe, que antes trabajaba para Century Media. Ah, ok, entonces es como una subfilial de Century. No, no, creo que es su propio sello, es Oh, otra cosa, pero está basado en, creo que sería Alemania, yo creo.
Nice. Bueno, pues esperemos más noticias. Y hablando de Sí. sellos, este es uno de los últimos discos de Gilead. De Mi Gilead, sí. Ujú, Gilead. ujú. ¿Sabes por qué decidieron cerrar el negocio ya? Sí, sabes que el dueño de Gilead, Adam, es muy buen amigo mío. Él, o sea, ya está llegando a una etapa de su vida donde acaba de abrir una segunda tienda de discos, ¿no? Él tiene dos tiendas ya de discos donde él vive y es lo que le encanta hacer. O sea, es lo que más le gusta hacer que operar un sello. Ok. Y lo que veo es que de vez en cuando, a través de su tienda, que se llama Eroding Winds, hasta esa tienda a veces saca discos. Creo que sacó un disco para un proyecto instrumental creo que era Paul de Blood Incantation. Él tiene su propio, creo que va bajo su propio nombre. Es como un disco solo por parte de Paul, que creo que su tienda sacó el vinilo. Entonces, yo creo que él a largo plazo va a seguir sacando música, pero va a ser a través de su tienda y no va a tener que hacer las cosas que tienes que hacer cuando operas tu propio sello, ¿no? No tiene que preocuparse mucho de lo que es el marketing, de tratar de sacar a no sé qué banda X en una revista o hacer una propaganda o no sé qué cosa. O sea que para él ya va a ser un poco todo más directo, más simple. Y ustedes son uno de los últimos discos que van a lanzar. ¿Es por amistad o por contrato? Me llamó la atención, honestamente. No, para mí más que nada era amistad, o sea, él nos dijo que iba a empezar a cerrar el sello y, ¿sabes qué? Me dio la opción para irme a otro sello si yo quería, pero yo le dije, ¿sabes qué? Para esta etapa en mi vida y lo que es nuestra amistad, yo creo que sería del carajo sacar esto contigo como uno de los últimos discos y, y contribuir a lo que es la historia de tu sello, ¿no? Y conociéndole a él también, sé que él siempre le ha gustado sacar discos de bandas que pueden hacer cosas un poco diferentes, ¿no? Tratar de tomar un género de música a una nueva dirección. O sea, no para ponernos en el mismo nivel, pero bandas como Mizmor, ¿no? Que trabajaron con él antes, o Hell, o ha sacado tantas cosas a través de los años que para Ah, nosotros fue un honor. hay una banda que no olvido y que nunca lanzó un nuevo disco o no lo ha lanzado aún. Pyrite o Pyrite también es Pirates, Pyrite. Pirates. Mm. Ese es un bandón. Y sí es cierto eso que creo que en algún momento muchas bandas que han llegado con los años a ser más relevantes, más importantes, han pasado por ahí. Sí, entonces para nosotros fue una linda parte de esa historia y ahora vamos a tener que ver dónde vamos a sacar un próximo disco, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Em, pero sí, no, para nosotros fue más un tema de amistad que un contrato o algo así. Ahora, respecto a planes con ese trabajo, si dices que hay un ciclo que van a respetar, ¿hay planes de salir del país, más abajo, de Estados Unidos? Me ¿O es encantaría, demasiado? y sabes que por lo más que sea con esta banda o cualquier otra de las mías, es cosa de encontrar un contacto correcto para poder planear algo así, ¿no? ¿Te No acuerdas es fácil. te acuerdas cuando hice la broma de un flyer falso y viste a Creep Sermon y me hiciste, oye, tuve que verificar esto porque se fue, no recuerdo qué fue lo que dijiste, pero sé tú que viste la broma, ¿no? Sí, sí, sí. Son Eh, las ganas de ver alguna banda por acá. No, me encantaría, sabes que ahora Creep Server en particular hemos podido ser más activos que nunca antes, honestamente, y es algo que Mm. vamos a ver ahora. También en algún punto tenemos que parar un poco para componer el próximo disco, porque ya, mira, no queremos que sean unos 5 años más, honestamente. Eh, Aprovecho para preguntarte sobre el EP anterior, que también ah, encuentro una conexión en musical con ese nuevo trabajo y el EP anterior. Digo, yo sé que es indirecto y es pura asunción, mm. pero también ese EP que lanzaron, ¿fue de rarezas o fue de extras que decidieron materializar? Fueron dos temas extras que componimos como parte de ese disco. Y los otros dos temas que salieron era uno que era un tema exclusivo a la revista Decibel, que finalmente lo Mm, pudimos poner en vinilo. Y el otro, ¿cuál era? No, eso, creo que eso fue todo. Em, ok. o sea, no, los dos otros temas eran temas que salieron exclusivamente con Decibel. Ya. Porque, Mm.
O que eran solamente exclusivos, no eran parte del trabajo, porque sí se notaba una diferencia. Sí, no, no, claro. Imagínate, el cover de Mayhem lo grabamos creo que unos meses después de sacar el primer disco. O sea que esa Mm, grabación ha existido por bastante tiempo ya. El otro tema fue grabado después del último disco, pero fue masterizado por Damien de Horrendous. Entonces por eso suena mm. un poco diferente. Ahora, algo que me llama la atención, sé que tú en tus gustos eres algo tradicional en la música, pero la tendencia que han marcado tus trabajos o tus bandas es hacia lo más contemporáneo, a lo más de actualidad. No sé si esto de alguna manera ha hecho que cosas que antes no te gustaban nos llamaban la atención, ahora sí. No, ¿sabes qué? No, yo no soy tan tradicional, o sea, la mayoría del tiempo cuando escucho música pesada es cuando estoy en mi oficina. Ahora, ¿sabes qué? Ok. Ya al mismo tiempo me encanta música, no electrónica en el sentido de que es música que puedes bailar, ¿no? Pero Ujú, que es eh, producida de sí, manera sí, o análoga. sea, he escuchado tanto Schiller esta última semana y Tangerine Dream también. Mm. Em, y por otra parte, no sé si es una crisis de identidad, pero veo que toda la gente de mi edad ahorita está conectada con música city pop japonesa. Que a mí también me encanta, honestamente, estoy empezando a coleccionarla un poco. Em, pero no es tan ortodoxo o Tu tradicional. gusto. No, para nada, para nada. Bueno, Y quizás sabes que para está... mí es para también desarrollar un poco mi vocabulario musical también, ¿no? O sea, imagínate con Daeva cuando ya terminemos el nuevo disco, no voy a querer que mis partes de la batería suenen igualitas a lo que era el último disco, pero ese espacio de música es bastante ortodoxo como hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, tratar de ¿Cómo lidias con eso? ¿sabes qué? Es cosa de intentar nuevas ideas rítmicas. ¿Sabes qué? Hay tantos géneros que son primos a lo que es el black metal, ¿verdad? Digamos, el brutal death metal o hasta el metal progresivo, que puedes encontrar formas de añadir esas ideas. O al mínimo, digamos, hacerle tributo a un baterista que tuvo influencia, ¿no? Por lo más que estaba en el género o no. Entonces, cómo saldrá, veremos. Pero así es como estoy tratando de entender lo que yo quiero hacer. Y para refrescar tu aproximación a tu instrumento, ¿solamente es tratar y tratar o hay para ti trucos? No sé, limitaciones, por ejemplo. Esto ya lo mencionábamos alguna vez sobre no tocar cierto tom, cierto platillo. Evitar los patrones de la memoria muscular. Sí, sabes que para mí es tratar de no repetir mis propias ideas. Y eso es lo más difícil, pero es lo que más... Exacto. ¿Sabes qué? Se vuelve intuitivo y cómo ser contraintuitivo. Sí, no, y para mí es también empujarme un poco a mí mismo para tratar nuevas cosas, cosas que todavía no puedo hacer, que todavía en la sala de práctica me estoy matando tratando de poder hacer, poder, al menos poder ejecutarlas bien, ¿no? Entonces es tratar y tratar y tratar y tratar y sudar y sudar, sudar y ver cómo me gritan, cómo me abusan, pero, pero vale la pena, porque al final, no sé, siempre he salido feliz con el producto final, siempre. Nice. Bueno, mi última pregunta, la que ya has de saber y es acostumbrado o aburrido. Si Ujú. pudieras comparar esto más allá de lo que es para ti o para la banda, conceptualmente, con una película, una pintura, un libro, ¿qué sería? ¿Cuál para ti? Eso es difícil, ¿sabes qué? Para mí, ponerlo en términos de una película o algo así, no sé Mm. cuál película sería, pero sé que el director sería Tarsem Singh. Sabes que acabo de rever The Fall, no sé si la viste alguna vez. Una película de hace 2 años? O es la película No. de la Segunda Guerra Mundial. Eh, creo que toma, creo que toma tiempo durante esa época, pero no es sobre la guerra. Es que Es sobre lo estoy como confundiendo con La Caída, que creo que La Caída habla de la ah, caída no, de... No, 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 no es, Ajá. no es esa. The Fall es una película de fantasía sobre un actor. Es un actor de películas, pero es como el que hace todas las escenas peligrosas que se cae de un caballo. Y es durante la Segunda Guerra Mundial, creo. Y se rompe la pierna. Entonces está en un hospital
y hay una niña que lo encuentra, que ella también tiene el brazo roto. Y durante la película, ella lo va visitando y él le va contando una historia a la chica sobre, sobre un grupo de héroes, digamos, pero héroes en el estilo más, digamos, fantástico, no como superhéroes como Superman o Batman, pero más como hay un pirata, hay un jinete, cosas así, ¿no? Y cómo van a tratar de rescatar a una princesa. Y al mismo tiempo, este actor le está pidiendo a la niña que cada vez que ella venga a visitarlo, que le traiga pastillas para lidiar con su dolor. Pero él empieza a abusar las pastillas. Entonces, cada vez que él le va contando ahí el cuento como que se va un poco ya, no sé, como una distorsión. Em, y la película es bella. Em, a veces es chistosa, a veces te deprime un poco, a veces hay acción. Y los colores que el director usa son impresionantes. Y para mí, este disco tiene ese mismo sentido, que a veces hay relatos que sí son tristes, hay relatos que te enfurecen, hay hasta cosas que pueden ser comedias bajo la idea de lo que es la comedia y la tragedia, ¿no? Em, sí, esa es la mejor respuesta que te podría dar. Y está muy buena porque en lo que me describes y en lo que reconozco del disco oralmente coincide. Estoy buscando, ya lo busqué, se llama El sueño de Alejandría en español. Mm, No tiene nada que ver. Y viendo las otras películas, creo que solamente ubico La Célula. sí, él hizo La Célula. ¿Sabes qué? Buena película, pero si la ves ahora, no, los visuales no pegan tanto como esta otra película. ¿O sí? Sí, esta otra película sí que ha durado, más bien ha madurado bastante bien. Esta película de The Fall es el que tiene... ¿has visto la serie The Foundation No, de no, no. Apple? Bueno, pero ese es el actor también. Lee Pace es el protagonista. Estoy viendo aquí que es el protagonista de esta Ya. película y también me gustó su trabajo. Muchas gracias por la recomendación, lo voy a tener en cuenta, Enrique, y gracias por tu tiempo nuevamente. A los que nos vieron hasta acá, gracias por pasarse y escuchen un nuevo disco de Silver, ya está disponible. Es un gran trabajo y próximamente pues hablaremos más de él. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.